tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El tema de derechos humanos en México es muy árido, por supuesto, delicado. Han habido avances en su aplicación. Sin embargo, aún son más las violaciones y estas se hacen más evidentes en los casos conocidos como Nochistlán, por supuesto, Ayotzinapa, donde a nivel estatal y municipal aún la aplicación de la ley está en duda. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Roberto, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí Al con nosotros. contrario, Macarios, que tiene buenas noches. Roberto, el tema de derechos humanos en el país está ligado fundamentalmente, por un lado, al funcionamiento de policías, por otro lado, a la responsabilidad de los gobiernos de los estados y finalmente a lo que pues sabemos que es un esquema de seguridad todavía muy débil frente al embate del crimen organizado. El tema de derechos humanos es hoy un tema eje, no solamente en la política nacional, sino en la política mundial. En buena medida las democracias se miden hoy a partir de qué tanto respetan los derechos humanos de los ciudadanos. Por eso, además, hay normas internacionales de derechos humanos y hay instancias internacionales que vigilan que se respeten los derechos humanos en los países. México tiene básicamente dos esquemas de medición. Uno es el sistema internacional, Naciones Unidas. En el caso de derechos humanos, en México hay una representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y el otro es el sistema interamericano del que formamos parte. Y por eso frecuentemente vamos a explicar, a dar información y atendemos nuestras obligaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se trata hoy de un tema que mide la calidad de las democracias de los estados democráticos de derecho en el mundo, y México pues vive condiciones especiales porque tiene una situación de inseguridad y de violencia que venimos arrastrando ya desde hace algunos años. Si nosotros revisamos la tendencia de las cifras principales de violencia en el país, encontramos que se conservaron más o menos bien hasta alrededor de 2006. Y a partir de 2007 tenemos un incremento muy importante en la violencia. México estaba por debajo de los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es la frontera que se ha marcado a nivel internacional, es la frontera de la OMS. A partir del 2007 tenemos un incremento que nos lleva a 20 y tantos homicidios por cada 100,000 habitantes. 22 según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 24 según el INEGI. Entonces hay un incremento exponencial, se duplica el número de homicidios. Si revisamos el resto de los delitos, encontramos que se comporta más o menos igual. Hubo una serie de cambios estructurales también a nivel internacional que pueden explicar esta tendencia, pero en el caso de México, pues la razón principal tiene que ver con nuestra vecindad, con los Estados Unidos. Una parte muy importante de la violencia se explica a partir del tema de las drogas, del tráfico de drogas, y los temas de derechos humanos tienen que ver con esta violencia. Yo he comentado que tenemos 5 retos principales en materia de derechos humanos. El primero es el de las desapariciones. Yo estoy convencido de que ese es el reto principal, es el problema principal. Los grupos de la delincuencia, muchas veces coludidos con corporaciones de policía, han decidido no solamente privar de la vida a sus enemigos, sino además desaparecerlos. Y desaparecerlos cambia totalmente la situación, porque cuando alguien pierde a un familiar, pero tiene el cadáver, lo llora y lo entierra. Y termina un ciclo que caracteriza a nuestra civilización. Cuando no tiene la posibilidad siquiera de saber qué pasó con su familiar, las condiciones son totalmente distintas. El tema de las desapariciones es un tema que genera un dolor y un daño a la sociedad brutal. Ese es el reto principal. El segundo es la tortura. Durante muchos años, hay que reconocer, en México la tortura fue una forma de investigar. Hoy no puede seguir siendo una forma de investigar. Cambiamos el sistema de justicia penal, que cambia totalmente las reglas del juego, y estamos en un proceso que debe llevarnos a erradicar la tortura. El tercero es el uso legítimo de la fuerza. Nuestras policías se enfrentan muchas veces con grupos muy fuertemente armados de delincuentes, son grupos violentos. Sin embargo, no pueden dejar de respetar la ley para enfrentarlos, no pueden violar los derechos humanos para enfrentarlos. El cuarto tema tiene que ver con periodistas y defensores de derechos humanos. Un Estado democrático de derecho tiene obligación de protegerlos. En México hemos tenido
daños, violencia en contra de periodistas y defensores, y es un elemento central. Y el último tiene que ver con migración. México tiene que enfrentar el problema de una migración creciente que viene de Centroamérica. Y cuando digo creciente es que prácticamente se multiplica por 2 cada año el número de personas que intentan cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, porque las condiciones de Centroamérica en términos económicos, esto que se llama el corredor seco, que ha implicado expulsión por motivos económicos y también de violencia, son extraordinarias. Hay necesidad de ordenar los flujos migratorios respetando los derechos humanos. Estos son los retos enormes, retos extraordinarios y en los que se está trabajando pues, para hacer las cosas mejor. Okay. Subsecretario, esto que decía usted es de la mayor importancia, los derechos humanos son la medida de las democracias modernas, es de entendernos a todos como iguales y como poseedores de derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Es un gran invento de la modernidad, esto nunca antes se había hecho, lo fuimos construyendo durante pues, siglos propiamente hablando. Pero algo que a veces se nos olvida, y aquí en México ocurre mucho, es que para poder defender los derechos humanos yo necesito un Estado muy fuerte. Si yo no tengo un Estado fuerte, no hay nadie que me pueda ayudar a cuidar los derechos humanos. Y a veces me sorprende que hay grupos que pues, trabajan por los derechos humanos que al mismo tiempo piden una policía menos preparada o un ejército que no tenga la fuerza suficiente y como que cuesta trabajo entender esto. Es dificilísimo, si no imposible, que pueda usted hacer su trabajo de derechos humanos si el resto del Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿cómo hacer para equilibrar lo que usted hace con lo que tienen que hacer del otro lado los que obligan a cumplir la ley? Sí, es esta diferencia, algunas veces enfrentamiento, que se presenta entre dos, me parece, representaciones legítimas de la sociedad. Una representación que ve por quienes han sufrido un delito, quienes han sido víctimas de un delito, y la otra visión que ve más por quienes han sufrido una violación en sus derechos humanos. Y entonces tenemos esta discusión de por qué se protege a una persona, por ejemplo, que secuestró, y se le protege al final porque esa persona que secuestró durante el proceso de detención, de puesta a disposición, o en algunos casos para obtener declaraciones, se ha dispuesto de pues esquemas que son ilegales, como es el caso de la tortura. Y entonces encontrar estos puntos en donde son dos derechos que aparentemente están enfrentados es un tema central. Yo coincido plenamente. Sin embargo, yo estoy convencido de que quien es el responsable de hacer cumplir la ley tiene que respetar la ley. No, sin duda. Porque suponer, como piensan algunos, que a partir de esta dificultad, quien es responsable de cumplir la ley puede violentar esa ley y así se puede avanzar, me parece que es un espejismo. Porque al final, incluso en la violencia, hay reglas no escritas. Y cuando el Estado rompe las reglas elementales, cuando es el Estado quien tortura, quien ejecuta extrajudicialmente, quien desaparece a personas, entramos en una situación de barbarie. Entonces, sí necesitamos un Estado con corporaciones fuertes, pero tienen que ser corporaciones que basen su fortaleza también en el conocimiento y en el respeto a la ley. Roberto, esto nos lleva necesariamente pues, al análisis de lo que hace el gobierno federal, hasta dónde el gobierno federal asume esta responsabilidad. Lo ha hecho ahora, lo hizo anteriormente, tratar de hacer de la Policía Federal, de las divisiones de inteligencia, cuerpos profesionales, y hasta dónde el resto de la estructura de seguridad del país pues, responde a esto. Y te vas bajando en los niveles y encuentras que lo que tienes, independientemente de la crítica que se le pueda hacer a Policía Federal, en lo que cuando bajas a policías estatales, municipales, pues, tienes a la delincuencia metida ahí adentro. O sea, la Policía Federal tiene que combatir no solamente al delincuente, sino a su contraparte en los gobiernos de los estados que están dedicados más a fomentar la delincuencia que a combatirla. Sin duda, esto reclama un cambio de fondo. Hay hoy intentos que están en el legislativo para encontrar otras formas de organizar a las corporaciones locales. Las más débiles son las municipales y por ello
En muchos casos son corporaciones en donde la delincuencia ha podido penetrarlas. El siguiente nivel, el siguiente orden de gobierno es el estatal. Se ha planteado hoy la posibilidad de organizarlas a partir de los ejes estatales y luego las corporaciones federales. Y por eso, no solamente las comunidades en el país, también muchas veces las autoridades saben que solamente pueden enfrentar a la delincuencia a partir del apoyo que les da la federación. Y por ello tenemos a los gobernadores que están llegando, por ejemplo, ahora, que están pidiéndole a la federación apoyo, no solamente en términos de recursos, sino apoyo en términos de capacidades. Están reclamando la presencia del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. Ha habido, me parece, esfuerzos importantes, pero creo que aquí tenemos todavía pendientes que tendrán que resolverse una buena parte en el legislativo para tener pues, un marco legal que le dé certidumbre a todos y que garantice esquemas de coordinación y de fortaleza en las instancias locales. Y mucho es también materia de presupuesto. Es decir, digo, las leyes pueden estar bien, pero si uno no tiene quien las haga cumplir, porque precisamente no tenemos recursos suficientes, pues es imposible que las policías municipales, ya no digamos el tema de derechos humanos, simplemente se convierten en criminales, porque de eso viven. Entonces, creo que también se requiere un gran esfuerzo en términos presupuestales para toda esta área, ¿no? Se requiere un esfuerzo presupuestal porque solamente si somos capaces de tener policías que vean en la policía un proyecto de vida, Exacto. es que podremos tener gente comprometida con su tarea y en consecuencia dispuesto a enfrentar a la delincuencia, que es algo pues complejo, algo duro, porque implica jugarse el pellejo todos los días y que estén además decididos a no coludirse con la delincuencia. Yo recuerdo alguna conversación con algún jefe de alguna de las principales policías del mundo. Y yo le preguntaba que qué tan estrictos eran sus esquemas de control de confianza. En México hemos puesto el énfasis en los controles de confianza y me decía, es que aquí los controles de confianza son absolutamente secundarios, porque un policía que sabe que tiene garantizada la educación de sus hijos, que tiene garantizada la salud de su familia, pues entonces lo que hace es cuidar su empleo. Claro. Eso implica recursos y tenemos que garantizar que se destinen los suficientes y que se ejerzan con transparencia, ¿no? Roberto, el tema por supuesto está ligado a eficiencia y profesionalismo de policías, pero también la reconstrucción de un tejido social. En estos lugares, Guerrero, en Michoacán, lo fue en Juárez, en donde el crimen organizado terminó por destrozar el tejido social. Tú no puedes meter las mejores policías del mundo, pero si tienes toda una serie de instituciones que pues ya están prácticamente rebasadas y una sociedad que le cree más a los criminales que a la autoridad, o reconstruyes eso o no habrá policía que te sirva. Este es un elemento fundamental. Se hizo un estudio en gobernación de los adolescentes en conflicto con la ley. En algunos casos se entrevistó al 100%. Además, académicos que tienen la mayor reconocimiento de la sociedad, gente, por ejemplo, como Elena Saola, que entrevistó en algunos casos al 100% de los adolescentes en conflicto con la ley que cometieron faltas graves y están privados de su libertad. Se trata de adolescentes que secuestraron, que cometieron homicidio, robo con violencia. Estamos hablando realmente de jóvenes que afectaron a la sociedad. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuáles son los elementos comunes en estos jóvenes? Con niveles de más de 90%, jóvenes que fueron expulsados del sistema escolar prácticamente en primaria o en secundaria. No hay casi ninguno que haya llegado a la universidad. Prácticamente en todos los casos, jóvenes que padecieron violencia en sus casas y que dejaron sus casas, en muchos casos siendo niños. 90 y tantos % que tuvieron antes de cometer el delito empleos como franeleros, como acomodados de vehículos, como albañiles, o sea, que vienen de un entorno francamente duro. Entonces, o sea, hay una parte importante de la violencia que se resuelve con mejores policías, con mejores sistemas de justicia, con mejores jueces. Pero hay otra parte de la violencia que tiene que enfrentarse desde el origen, que tiene que atenderse desde el origen. Y aquí la reconstrucción del tejido social resulta fundamental. Hay factores de riesgo que pueden además
revisarse de manera técnica, de manera científica, con evidencia, y a partir del enfrentamiento, a partir de cambiar esas condiciones, también es que se intenta cambiar lo que pasa en nuestro país. Estaríamos pensando que de aquí en adelante pues habría que meterle al mismo tiempo recursos tanto a una parte como a otra, porque si no, esto no funciona. Sin duda, el origen de la violencia y en consecuencia las violaciones a los derechos humanos es multifactorial, es multicausal, la solución tiene que ser integral. Roberto Campa Ciprián, su secretario de Derechos Humanos de Gobernación, muchas gracias por haber estado aquí. Es un privilegio, Herrera. Muchas gracias. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La economía del país creció 1.9% anual en el tercer trimestre del año. Respecto al trimestre previo, el incremento fue de 1%. En comparación con el segundo trimestre, el sector servicios avanza 1.5%, el agropecuario 1.2%, mientras que el de actividad industrial retrocede 0.1%. Respecto a la situación de finanzas públicas, en días pasados Hacienda dijo que al tercer trimestre la del gobierno federal se situó en 35.5% del PIB, mientras que la deuda neta del sector público se ubica en 47.6%. Está aquí con nosotros en el estudio de Dinero y Poder Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación de Hacienda. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González se incorpora. Buenas noches. Luis, buenas noches, datos del propio de la Secretaría de Hacienda de Ingresos. Esto parecería ser que es esta economía mexicana que tiene capacidad, por supuesto, de seguir moviéndose con ingresos que estarían pues todavía manejándose, digamos que al límite de lo positivo. La pregunta es hasta dónde esto pues seguiría siendo un factor de estabilidad en los próximos meses. Gracias, Ezra. Yo creo que la pregunta es muy pertinente. Lo que vemos en los datos trimestrales, y si me permites darte un número nada más, es que se han caído de manera importante los ingresos petroleros, pero la reforma hacendaria ha permitido compensarlos con cabalidad y de hecho presentar un incremento en los ingresos pequeños. Si quitamos los ingresos extraordinarios, que nos van a ayudar este año, pero que no hay que considerar en nuestra planeación de largo plazo. Entonces, en ese sentido, nos quedamos, digamos, en el mismo nivel de ingresos, un poquito mejor, pero con ingresos mucho más estables, con ingresos permanentes, con ingresos que no implican estar consumiendo tanto nuestros recursos no renovables y también, por lo tanto, con una perspectiva de que hay más riesgos, digamos, a la alza que a la baja en el precio del petróleo. En ese sentido, se fortaleció la capacidad financiera, la capacidad fiscal del gobierno federal y eso apoyó, junto con una contención del gasto, el que se haya empezado a reducir de manera muy importante el déficit. Se reduce casi 60% con respecto al mismo periodo del año pasado y eso, junto con la ley de ingresos que se aprobó la semana pasada por parte de las dos cámaras del Congreso, nos tiene en una ruta para estabilizar el nivel de deuda del año que entra. Ahorita que se presentaban los datos de crecimiento, esta administración le ha tocado una circunstancia un poco complicada. El crecimiento se ha venido abajo en los números por dos ajustes grandotototes que se tuvieron que hacer. Uno primero en todo lo que tenía que ver con construcción, en particular de vivienda, por el cambio de reglas, y luego este gran ajuste que ha ocurrido en materia de petróleo, por la caída de producción de petróleo. Si uno quita eso, el crecimiento de la economía mexicana es bastante atractivo, incluso superior al de Estados Unidos o de cualquier país grande de América Latina o de Europa. ¿Cree usted que en los próximos 2 años, lo que le queda a esta administración, estas dos cosas que nos jalaron hacia abajo ya no van a tener impacto? Es decir, ¿vamos a estar ya cosechando todo el resto de crecimiento que habíamos estado haciendo? Yo creo que señalas dos factores muy importantes, yo agregaría un tercero, y efectivamente tienen visos de ser temporales y por lo tanto de que mejore el crecimiento. La construcción, en buena medida la parte de vivienda se ha recuperado, salieron algunas empresas, llegaron otras, el petróleo tiene razón, ha caído la producción de petróleo, Pemex está llevando a cabo un proceso de transformación como parte de la reforma energética, eventualmente va a poder estabilizar su producción y a partir de ese momento empezar a incrementar la producción. Al mismo tiempo, se puede volver más rentable la empresa. Aunque produzca menos, puede ser más rentable, ocupándose de explotar los yacimientos, digamos, más rentables de manera más eficiente. Hay un tercer factor que quisiera ilustrar, y yo creo que eso lleva a poder decir con toda claridad que si bien el crecimiento de México ha estado un poquito por abajo de las expectativas, ha estado por arriba de las circunstancias. Es el crecimiento global.
El crecimiento en particular de Estados Unidos ha sido mucho menor al esperado. ¿Por qué? Porque no han encontrado demanda para sus productos en el resto del mundo. Si vemos la variable más relacionada con el crecimiento de México, que es la producción industrial, este año va a decrecer -1%. Entonces, en ese contexto, la economía mexicana, y si me permites hacer a un lado la producción de petróleo, llevamos ya 10 trimestres creciendo alrededor del 3%. Tenemos una enorme estabilidad en el crecimiento en los distintos sectores, con una debilidad de nuestras exportaciones que en décadas anteriores habían sido la principal locomotora. Entonces, si hay una recuperación de Estados Unidos y ya hay visos de eso, en los últimos 4 meses, 3 han sido positivos en materia de producción industrial, entonces podemos pensar que hay un avance. Los últimos datos, los datos del INEGI, la estimación del producto trimestral, tiene un crecimiento que, si agarras el dato, yo creo que más completo y estable, que es el crecimiento acumulado en el año, pues llevamos 2.3%. Entonces sí tenemos pues, una historia como la que hemos visto los últimos 2 años, 2.3%, si quitas el petróleo se parece más a 3%, sí. Y si ves el secuencial del segundo al tercer trimestre es 1%, que anualizado es más de 4%. Entonces se ve una recuperación, no podemos echar las campanas al vuelo, pero sí se ve una recuperación. Empieza en Estados Unidos, se ve solidez en el mercado interno en México, y si mejora Estados Unidos y mejora nuestras exportaciones, podemos tener un crecimiento más cercano al que vimos en la dinámica interna, que es de 3% y más. Luis, aprovecho un par de preguntas. La deuda pública ha estado creciendo como proporción del PIB, pues más o menos un poco más de 10 puntos, ¿no?, del 2012 a la fecha. Pregunta número 1. Bueno, esto ha hecho que ha sido un factor de preocupación para las calificadoras, nos han puesto como país en perspectiva negativa, no nos han bajado la calificación, simplemente es una llamada de atención. Pregunta 1, ¿están exagerando las calificadoras? Y porque va de la mano la siguiente pregunta. Yo creo que el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo para el 2017 fue un presupuesto muy honesto en el sentido de reconocer que los ingresos, pues, por el problema del petróleo van a caer, que hay que evitar el crecimiento, mayor crecimiento de la deuda pública, y en consecuencia se presentó un presupuesto que disminuye fuertemente el gasto público. Yo hice un análisis por dependencia y la disminución del gasto público me daba más o menos alrededor de un 17% comparado con el presupuesto del año pasado. Eso está bien, ¿no? Pues es lo que hay que hacer, pero pregunta número 2, ¿se podrá bajar el gasto público de esa manera tan radical de un año para otro? Parece que es un monto, pues, enorme. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto ha venido creciendo. ¿Qué está detrás de eso? Que México ha utilizado, y yo creo que de manera responsable, desde la crisis global, el espacio fiscal que teníamos. Se aprobó y se ha incurrido en déficits, eso es lo que explica la mayoría del incremento. Cuando en México nuestra ley se incurre en déficit, la ley de responsabilidad nos obliga a poner una ruta para eliminar ese déficit. Y hemos estado cumpliendo esa ruta. Si vemos el dato de hace 2 años, el déficit amplio, el más preciso, los requerimientos financieros marcaba 4.6% del producto. El año pasado bajó medio punto, de acuerdo a la trayectoria, 4.1. Este año nos tocaba llegar a 3,5. Ha habido algunos factores positivos adicionales, como el remanente de operación del Banco de México, que nos van a permitir cerrar alrededor de 3%, esa es nuestra meta para este año, y el presupuesto que mencionabas para el año que entra lo disminuye a 2.9. Entonces estamos en esa ruta de disminución del déficit. En la medida que ha habido déficit, ha subido la deuda. Ha subido un poco más que eso, que lo que habíamos programado, en gran medida por el tipo de cambio. Al haber una depreciación del tipo de cambio, aunque tenemos poca deuda denominada en moneda extranjera y tenemos una deuda muy bien manejada, tenemos una deuda en pesos, a tasa fija, a un largo plazo, de todas maneras, sobre esa parte de la deuda que está expuesta al movimiento en monedas, pues ha habido un incremento adicional. Eso explica que haya subido un poco más de lo esperado el nivel de endeudamiento. Pero tiene razón, hay que dar el paso, hay que reducir el nivel de endeudamiento, y ese es el objetivo del presupuesto del año que entra, lograr un superávit primario y con eso estabilizar el nivel de endeudamiento. Para lograrlo, sí tenemos que ajustar el gasto. ¿Por qué? Porque los ingresos van bien, han compensado la caída del precio del petróleo, pero necesitábamos un incremento en gasto para cubrir presiones ineludibles, inerciales, sobre todo demográficas. ¿Qué está creciendo? Por ejemplo, las pensiones. También, como que tenemos un poco más de deuda y ha subido el tipo de cambio, tenemos que pagar el costo financiero de la deuda. También nuestras leyes indican que cuando tienes mayores ingresos tributarios tienes que distribuir más recursos a los estados. Entonces hay estas presiones y sí obligan que, a pesar de que vienen bien los ingresos tributarios, para compensar por la caída de los precios del petróleo y de estos incrementos, digamos, seculares, fuera del control del gobierno federal, tiene que haber un ajuste importante en las dependencias.
Si te vas nada más a las dependencias, si te vas al gasto total, el ajuste es relativamente pequeño. En ese sentido creemos que habrá poco impacto en la economía. No vemos que pueda tener un impacto para desacelerarla, pero en las dependencias sí hay un ajuste importante. ¿Por qué creemos que se puede hacer este ajuste importante? Porque sí ha habido un proceso de crecimiento del gasto en los últimos 15 años, digamos, sobre todo con la elevación de los precios del petróleo la década pasada, y eso nos da espacio a buscar y lograr eficiencias en el gasto. Sí es un esfuerzo importante, sí es un esfuerzo asequible. México ha hecho ajustes del gasto mucho más importantes, pero desordenados y que han costado, digamos, mucho trabajo absorberlos en las décadas pasadas. En esta ocasión estamos haciendo un ajuste gradual, estamos haciendo un ajuste ordenado. Velo de esta manera, estamos ajustándonos a la caída del precio del petróleo que inició en 2014, en el mismo 2014, en el 2015, ahora en el 2016, en el 2017 y de hecho tenemos que hacer un pequeño ajuste en el 2018 que nos asegura que la deuda no solo esté estable, sino que empiece a bajar. Entonces, gracias a que se ha fortalecido la macroeconomía, se han fortalecido los fundamentos y además están respaldados por las reformas estructurales, es un ajuste duro, pero es un ajuste asequible y estamos en ruta de lograrlo con la aprobación de la ley de ingresos. Ahora pasa la discusión del presupuesto, pero los límites de endeudamiento ya están fijos y son consistentes con mantener la calificación. ¿Por qué lo digo con toda claridad? Porque lo dicen las calificadoras. Las calificadoras, hay que decirlo, de hecho, en esta administración subieron las calificaciones, las tres principales, y ahora, frente a la caída del precio del petróleo, dieron una perspectiva negativa. Pero son muy claros en sus comunicados. Si el país que ha logrado hacer los ajustes fiscales, tiene un historial de responsabilidad, se mantiene y los logra, eso es consistente con mantener la calificación. Para eso se requerían tres cosas. Que el Ejecutivo, el presidente, presentara un paquete responsable, ya lo hizo. Que el Congreso estuviera a la altura de las circunstancias, con un debate vigoroso, hizo ajustes como es su facultad y aprobara también un paquete responsable. Ya se logró. Lo tercero es la implementación, está de nuevo en manos del gobierno federal y lo vamos a ver el año que entra. Una nota de optimismo es que en este año, en el reporte trimestral que acabamos de comentar, se ve ya ese ajuste, se ve ya el adherirse a los recortes necesarios y por lo tanto una perspectiva de que se pueden cumplir estos ajustes. Al respecto de lo que pregunta Mauricio, creo que la clave de esto es la credibilidad de la política, ¿no?, monetaria, la política fiscal. Y en esto, pues hay dudas de que efectivamente el recorte ocurra, porque ya ha pasado que dicen que va a haber un recorte y a la hora de las sumas y restas y la cuenta pública acaban gastando más de lo que dijeron. Ahorita, pues eso sería un riesgo muy serio. Evidentemente falta la implementación y todo el mundo se dará cuenta, se están gastando más o menos para mediados del año que entra. ¿No convendría empezar a tomar medidas mucho más claras? Es decir, a mí me preocupa que no estemos aprovechando el espacio. No podemos hacer una reforma fiscal ahorita, no podemos cambiar la ley de coordinación fiscal ahorita, pero sí podríamos meterle tijera a Pemex en serio, ¿no? Y tampoco estoy viendo que lo hagamos. Yo creo que sí es conveniente medidas más fuertes para pues no poner en riesgo una calificación que sí sería un problema mayor para México, ¿no? Mira, yo te señalaría tres puntos yo creo que muy importantes. Uno, se han venido cumpliendo las metas fiscales. El déficit se ha venido reduciendo. Empezamos en 4.6, 4.1, este año tocaba 3.5 y vamos a cerrar en 3. En ese sentido se han cumplido a cabalidad las metas. Tienes tu razón que hemos anunciado ajustes en el gasto de las dependencias y el gasto total se mantiene básicamente estable. Y esto creo que es un tema en gran medida de comunicación que estamos buscando resolverlo mejorando el nivel de transparencia. Desde el mes de agosto y ahora la semana pasada estamos sacando indicadores donde todas las variables intermedias no solo se están publicitando, sino que estamos haciendo pronósticos muy puntuales de las variables intermedias. Entonces se puede ver con mucha claridad que el ajuste en las dependencias es mucho más grande. Por ejemplo, al tercer trimestre se ve un ajuste en el gasto que realmente controla el gobierno federal. Excluye las pensiones, excluye el costo financiero y las transferencias a los estados. Es de 5.4%. Este año se ve un recorte muy importante que se sigue la disciplina y la consolidación fiscal. El gasto total solo decrece 0.5%. Entonces, estamos acomodando las presiones ineludibles, básicamente de compromisos legales, y estamos cumpliendo el nivel de déficit. Pero tiene razón, siempre se puede mejorar la transparencia y eso es lo que hemos hecho a partir de agosto. Realmente es un paso inusitado, a lo mejor nada más lo ven algunas personas que están dedicadas a observarlo, pero realmente se ha cambiado la manera de publicitar esta información. Y la otra manera de adquirir confianza es seguir cumpliendo. Cumplimos la disminución del déficit 2 años seguidos, vamos a cumplirla en este año y el año que entra, con la nueva ley de ingresos aprobada, seguramente se va a cumplir. Eso es lo que le da credibilidad, la ejecución.
lo vamos a seguir cumpliendo. Luis, rápidamente, la pregunta del momento, las elecciones en Estados Unidos han causado mucho nerviosismo en el mercado cambiario. He visto análisis que dicen que si gana la señora Clinton el peso regresará a 18, otros que dicen que si gana el señor Trump a lo mejor se puede ir hasta 23, es especulación, pero la pregunta es, ¿estamos preparados por si tenemos un resultado desfavorable para México en este proceso electoral? Mira, yo creo que estamos preparados y estamos preparados de las tres formas que te puedes preparar. En el corto plazo, hacer los escenarios necesarios, tener tu casa en orden en los detalles del día a día, pero sobre todo México se ha venido preparando en el mediano y en el largo plazo. En los últimos años hemos empezado un ajuste fiscal desde que cayó el precio del petróleo, empezamos desde inicios del 2015, eso lo hemos venido haciendo ya prácticamente 2 años. También hemos hecho una agenda de reformas estructurales sumamente profunda, sumamente amplia, que tiene la perspectiva y se empieza ya a ver, por ejemplo, en el sector de crédito, el sector de telecomunicaciones, el sector energético, beneficios tangibles para la economía, pero también hemos hecho cosas, yo te diría, en los últimos 20 años para prepararnos. Si tú ves la forma en la que se administra la deuda pública en México, la forma en la que se ha puesto deuda a largo plazo, deuda a tasa fija, deuda sobre todo en pesos, las vulnerabilidades del sector público son mucho menores que en ocasiones anteriores cuando hemos enfrentado volatilidad. Lo mismo se puede decir para el sector privado y para el sector financiero en particular. Nuestros bancos están ahora bien capitalizados, bien regulados. Quizás ahora lo que tenemos que hacer es crecer esos bancos y están creciendo a más del 10% anual, pero son bancos que tienen ya décadas de ser muy sólidos. Entonces México en el largo, en el mediano y en el corto plazo ha venido fortaleciendo sus fundamentales y le ha permitido sobrellevar una enorme volatilidad exterior y una enorme, no solo volatilidad, sino una enorme debilidad en la economía global. Entonces, en ese sentido, nos hemos venido acomodando a esas circunstancias. Evidentemente quisiéramos estar mejor, quisiéramos crecer más rápido. Hay visos de que nuestras reformas empiezan a rendir frutos, que si mejora un poco la economía global y la de Estados Unidos, se va a complementar con la buena dinámica que vemos en las ventas internas. Digo, emblemática la venta de automóviles, que crece a 18.3% en lo que va del año, una tasa muy similar a la que vimos el año pasado. Sí hay dinámica interna, ha habido debilidad externa. Si se juntan las dos cosas, puede mejorar esta dinámica. Luis Medrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los tres. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Y faltan 5 días para que Estados Unidos elija su nuevo presidente y todo el mundo colgado de la lámpara. Luego del anuncio del FBI en donde pues, dijo que se reabriría, podría reabrirse el caso de la señora Clinton por el tema de los correos electrónicos, bueno, pues el señor Trump recuperó una buena parte del terreno perdido. Hay que recordar que el sistema de votación en Estados Unidos pues tiene que ver con colegios electorales y no con el voto popular. Ahí está el punto central. En todo caso, pues sí, el pánico nos entró, no es para menos. Lo cierto es que el viernes pasado la situación estaba prácticamente controlada a tal grado que el señor Trump decía esto está amañado y hay un fraude. Básicamente era el reconocimiento de que estaba totalmente perdido. El señor James Comey, director del FBI, de repente se le ocurre decir que pues, se encontró en una computadora del ex esposo de una asistente de la señora Clinton, pues información que podría comprometer a la señora Clinton y eso fue suficiente como para echar a andar la maquinaria de desconfianza de una mujer que pues por supuesto era muy vulnerable y que pues no sé si lo habían medido o no, pero eso fue lo que detonó todo un proceso de regreso del voto fundamentalmente de los independientes e incluso de algunos republicanos que no querían saber nada de Trump, hicieron a un lado todas las consideraciones. Esto fue muy significativo. O sea, Trump pudo haber dicho lo que dijo de las mujeres, de los mexicanos, de los musulmanes, de los discapacitados. La señora Clinton borró correos electrónicos y eso fue suficiente como para pues, que el mundo se le viniese encima y hoy estamos en ese interrogante de lo que puede suceder el martes. Más allá de lo que uno puede considerar como la afinidad de si republicanos o demócratas, el problema radica en la verdadera locura que representa una figura como el señor Trump. No estamos hablando aquí de una discusión de si los republicanos representan una mejor opción que los demócratas o que si los republicanos han generado crisis o si los demócratas tienen un modelo de intervención estatal que hunde la economía y que le quita.
Esa es una discusión que se puede dar en otro momento. Hoy estamos ante un verdadero psicópata que está a punto de ganar la elección en Estados Unidos, ¿no? Sí, ese es realmente el problema. No es una elección normal, no decide uno entre dos tipos de política económica o política social o lo que sea, sino decide uno entre alguien que está totalmente fuera de las reglas y la política tradicional. Y salirse de las reglas no es una idea brillante, aunque a mucha gente le parezca. De hecho, buena parte de los votantes del señor Trump lo siguen porque precisamente ofrece romper reglas que ellos creen que les están haciendo daño. Esto ocurre cuando uno se le olvida realmente revisar qué significan las reglas de la democracia y cuáles son las alternativas en la vida real. Ninguna es superior a la democracia hasta el día de hoy, pero bueno, eso es lo que ocurre cuando tenemos este tipo de políticos que vienen desde fuera del sistema anunciando que ellos van a resolver todo porque son poco menos que milagrosos. Iba, como decías, todo más o menos tranquilo. El viernes saca esta información el director del FBI. A mí me parecía que estaba haciendo algo, pues tratando de evitar mayor problema, hasta que el lunes y martes saca otra investigación sobre Bill Clinton de hace 15 años y luego exonera, sin revisar con mucho detalle, la relación que hay entre el señor Trump y Rusia. La combinación de las tres cosas indica que en Estados Unidos el asunto es serio. Es decir, ya se volvieron tercer mundo, pero por completo. República bananera, no solo ¿no? traen a su populista en las elecciones, sino que ahora usan la justicia para las elecciones. Eso era pues nuestro, ¿no? Eso era una cosa que hacíamos aquí Sí. en América Latina, Sí. pero no un país civilizado. Entonces, ya dejaron de ser civilizados. Yo esperaría que efectivamente pierda el señor Trump. Si esto ocurre así, creo que el señor director del FBI va a tener un futuro muy oscuro. Así En alguna celda. como el señor Trump amenazó a Clinton que la iba a meter a la cárcel, creo que si gana la señora Clinton, el que va a acabar en el bote va a ser el señor Comey, y con justa razón. Y espero que eso después vaya ordenando las cosas, pero de momento, efectivamente, gran angustia porque no sabemos si va a ganar o no el señor Trump, y eso realmente, pues sí se siente uno mal, ¿no? Bueno, yo quisiera enfatizar, bueno, efectivamente no sabemos quién va a ganar. Las encuestas, unas ¿no? favorecen a Trump, otras favorecen a la señora Clinton. Creo que no hay una lectura clara. Nadie sabe de entre los analistas qué van a hacer los votantes independientes. Entonces, al día de hoy, no hay manera de tener una predicción de lo que va a suceder el martes próximo, pero pues volteando hacia nosotros, yo creo que para México independientemente de quién gane, va a ser complicada la cosa. Si llegara a ganar el señor Trump, el nerviosismo que ha ocasionado en el mercado cambiario con todo este discurso proteccionista, anti-México y demás, pues puede subir el tipo de cambio. Es muy difícil estimar un número, pero yo he visto análisis, por cierto, hechos en Estados Unidos, que se puede ir fácilmente a 22, 23 pesos por dólar, y ahí lo que tendríamos que hacer en México pues es instrumentar un paquete de acciones que pudiera, no, que evite que esto tenga efectos permanentes. Por otro lado, si gana la señora Clinton, el tema proteccionista y la revisión del TLC, pues va a quedar sobre la mesa. No sé con qué fuerza podría ella avanzar en esa discusión, pero lo que sí es un hecho es que no va a generar incertidumbre a ese respecto. Y eso es lo que nos afecta. Muchas veces te afecta más la parte psicológica que la parte de los hechos. Van a ser meses difíciles para la relación México-Estados Unidos, gane quien gane. El paquete de medidas al que se refiere Mauricio consiste en comprar varias veladoras y encenderlas todas para el martes, que no hay otra cosa que podamos hacer. Esto es broma. A ver, para los amigos del auditorio, ¿qué tienen que ver el martes para que puedan estar más tranquilos? Tienen que ver en la primera hora, que es cuando se empieza a contar los votos, como de la costa 8 de la este. noche, tiempo de Ahí, México. desde las 8 hay que estar ya pegado al televisor con las veladoras y todo. Tienen que ver que gane la señora Clinton Pensilvania. Eso es importantísimo. Si pierde, ya se acabó. Y después Carolina. hay 4 estados que son importantes. Con que gane uno de los 4 ya la hicimos: Carolina del Norte, Florida, Nevada y Colorado.
Estos 4 son relevantes, pero la clave del asunto es, tiene que ganar primero Pensilvania. Si no es así, se va a poner feo. Entonces eso es lo que tienen que estar viendo. No se angustien de más. Ya si ven que se empieza a poner rojito el mapa, pues sí, las veladoras, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues otra vez el tema de la cantidad de gente que vota, que esto es importante para entenderlo. La mayoría de las veces que las encuestas fallaron, el caso del Brexit o el caso de Colombia, tuvo que ver con una variable fundamental que fue una baja participación. Hasta ahora hay una alta participación y esto es lo que puede, pues de alguna forma, ayudarle a los demócratas a ganar la elección. Y si los amigos del auditorio conocen a alguien en Estados Unidos, tienen familiares, demás, en serio, no es broma, háblenles y díganles que vayan a votar, es importante. Que tienen que ir a votar, es un problema ahora sí de sobrevivencia. De la humanidad. De la humanidad, con un demente de esta naturaleza, de esta categoría como el señor Trump. Vámonos a una pausa y de regreso les hablamos de otro que no estaba tan loco como el señor Trump, pero eso sí, saqueó Veracruz. Esto es Dinero y Poder. Veracruz se ha convertido en un dolor de cabeza para todo el país, menos para el prófugo Javier Duarte. Bueno, para él tiene otros problemas distintos, el gobernador todavía con licencia. A la cuestión política ahora se suma la deuda que tiene el gobierno estatal con los municipios de la entidad que no han recibido los recursos federales. Bueno, pues sí los recibieron, nada más que se los quedó el señor Duarte, ¿no? Tan sencillo como eso. Ahí están los municipios que hoy pues dicen no tengo el dinero, no me lo entregaron. Está ahí un gobernador interino que pues supuestamente participó, fue parte de la administración Duarte y que dice, a mí fírmenme los papeles, ¿no? A mí, estamos en el proceso de entrega-recepción, a mí fírmenme, recíbanlo y háganse bolas a ver quién recibe lo que pues aquí se estableció. A mí lo que me sorprende realmente es, por un lado, por supuesto, la enorme ingeniería financiera que utilizó Duarte para saquear al Estado, el cinismo con el que se presentó ante los distintos medios de comunicación una y otra vez para pues justificar que el dinero ahí estaba y que no se había mal utilizado. Y bueno, finalmente cuando este sistema pues piramidal, porque finalmente es lo que hacen, estar sacando dinero de un lado, tapándolo de otro, hasta que finalmente pues el hoyo se descubre y entonces hay que meterse en una cajuela de un coche y salir y escapar. A ver hasta dónde finalmente esto pues termina con la captura de él y con toda una red de complicidades que tendrían que convertirse, creo que en el símbolo fundamental de lo que tendría que ser el inicio de la lucha contra la corrupción, en donde varios gobernadores tendrían que estar tras las rejas, Macario. Sí, este país ha vivido tradicionalmente bajo la corrupción, eso es lo que nos ha permitido funcionar. Los primeros 50 años del México independiente no había ni Estado. Cuando finalmente se logra consolidar en el poder Benito Juárez, pues lo que hace es vender los bienes de la iglesia, la mayor parte a sus amigos, luego se hacen ricos varias otras personas que habían iniciado con Juárez en el tiempo de Porfirio Díaz, y desde la revolución en adelante la corrupción era el mecanismo para que este país funcionara, sin lugar a dudas. Todo el mundo sabía que si quería hacerse rico en México el camino era la política y por ahí se iban. Pero lo que estamos viendo ahora es verdaderamente excepcional, o sea, no creo que nunca hayamos tenido a alguien como el señor Duarte, y podría servir, como tú bien dices, como el momento de cambio de este país, porque la cantidad de dinero que este personaje parece haberse llevado es excepcional. La destrucción que ha dejado en el estado de Veracruz es verdaderamente significativa. Hoy veía yo incluso ya, hasta parece broma, incluso al bolero que iba a bolearle los zapatos, le quedó a deber 25 boleadas el señor. De ver, parece broma, pero esto no tiene sentido. Yo entiendo que todos los que se dedican a la política entraron a ella bajo la misma lógica antigua, es decir, para hacerse ricos, pero creo que ya llegó el momento en el que esto tiene que empezar a moderarse, paulatinamente entiendo, pero hay que empezar a hacerlo. No podemos seguir así a so pena que esto acabe en una situación verdaderamente grave, porque pues yo entiendo que la mayor parte de la gente en Veracruz debe estar harta de lo que está pasando. No va a haber gobierno en los municipios estos meses porque no hay dinero. Van a tener una deuda de más de 100,000 millones de pesos en el Estado. Digo,
va a acabar mal si no empezamos a castigar a estas personas. Y esto, Mauricio, tiene que ver también con el propio deterioro del esquema de seguridad, porque tan sencillo como que pues se te acaba el presupuesto y lo que son los servicios fundamentales, como es el tema de seguridad, pues no existe, y entonces crimen organizado pues es finalmente quien gobierna, ¿no? Sin duda hay un deterioro efectivamente de los servicios públicos. El señor Duarte no solamente parece que es un gran pillo, y ojalá que de veras sea un símbolo del combate eficaz a la corrupción. Me llama la atención, antes de responder, Ezra, lo hemos comentado aquí, pues que de repente se haya desaparecido, o sea, se perdió el paradero del señor Duarte. Es una situación muy sospechosa, ¿no? Porque no fue algo novedoso, ¿no? Que no se estaba acumulando la evidencia de que había hecho malos manejos en el Estado, pero bueno. Vamos a ver, esperemos que lo encuentren, y si lo encuentran, pues que lo procesen y eventualmente que lo castiguen. Mira, el desastre financiero de Veracruz viene no solamente con Duarte, viene desde atrás, por lo menos desde la administración anterior con Fidel Herrera. Las cifras son más o menos así. Cuando Fidel Herrera toma la gubernatura del estado de Veracruz, la deuda pública era del orden la deuda del estado, perdón, era del 3.600 millones de pesos. Él la eleva a 19,000, o sea, la creció más o menos 4 veces. Y después el señor Duarte pues, dijo, bueno, yo no la voy a cuadruplicar, pero la duplicó, o sea, de 19 a 36. Ojo, esa es la que tiene registrada. Macario mencionaba una cifra de 100,000 millones, porque es posible que haya adeudos no registrados con proveedores, con bancos y con otras instancias. No, bueno, no, ese no es una deuda, perdón, estrictamente hablando. Pagar ahorita van a es que esa no es una deuda, allá voy. Lo que hereda, o sea, además de todo el pillaje que parece haber ocurrido en el Estado con Duarte y sus cómplices, porque no actúa solo, hereda una crisis política. Los presidentes municipales están en la capital del Estado, se están manifestando, no se van a ir de ahí hasta que les entreguen, según dicen ellos, algo alrededor de 6,000 millones. La Secretaría de Hacienda ya fue muy firme, ya aclaró, esos recursos fueron entregados al Estado, el Estado tendría que haber entregado a los municipios, y el gobernador interino dice que él no encuentra dónde están esos recursos. No sabemos exactamente para qué se utilizaron, si se los robaron, si se desviaron, o da lo mismo. Y aquí la pregunta es quién y cómo va a solucionar esa crisis, porque esa sí es una crisis que puede paralizar o encender el estado de Veracruz. Legalmente la Secretaría de Hacienda, aunque tuviera el dinero, ya no le puede dar más dinero por ese concepto, tendría que buscar un rubro extra, ¿no? De cómo apoyar al estado de Veracruz y a estos municipios, pero si hace eso van a venir otros estados en cascada. Entonces la Secretaría de Hacienda, francamente, creo que ha sido muy firme su posicionamiento. No veo yo cómo se vaya a solucionar esta crisis. Bueno, se tiene que solucionar con dinero, pero el chiste es quién lo va a poner y dónde lo van a sacar y con qué forma lo van a documentar. O sea, aquí se ve que el señor Duarte no solamente actuó en beneficio personal en su gubernatura, sino que tuvo un enorme, pero enorme, gigantesco desprecio por los veracruzanos, por los servicios que reciben los veracruzanos del gobierno, y realmente lastima a millones de personas con este descuido administrativo y con esta irresponsabilidad. Aquí la pregunta es, bueno, pues no se suponía que los recursos venían etiquetados. Sí, vienen etiquetados. Sí, se los etiquetó para él. O sea, el dinero se lo entregan al Estado para que el Estado entregue a los municipios, no los entrega. Los municipios, y no hay quien los supervise. Yo no sé si los municipios lo avisaron a tiempo o hasta apenas empezaron, no lo sé. La Secretaría de Hacienda puede haberse enterado que no lo entregaba y le debe haber mandado un oficio diciendo, oiga, por favor pague. Pero pues no les hizo caso, no le hizo caso a nadie. Mira, hasta donde yo entiendo, perdón que te interrumpa, Macario, no, sí hay una supervisión, pero es del Estado, o sea, el Estado es juez y parte. Ya la Secretaría de Hacienda dice, yo ya entregué la lana y el Estado es responsable. No, pero es que ese problema lo hemos tenido en todas las entidades. Es que ese es el problema, esa es la parte importante. A ver, el señor Duarte es el caso extremo. Probablemente es una persona que tiene problemas mentales y se volvió loco. Pero esto mismo ocurre con todos los gobernadores. Es un problema de estructura. El gobernador en México no tiene jefe alguno, no tiene vigilancia. Su Congreso local, que debía hacer eso, no tiene suficiente poder. La mayor parte de los diputados locales
electorales, se compran con dinero, van y les dan una lana y votan por lo que tú digas. Y los que realmente quieren hacer algo y se esfuerzan y todo, pues nadie los pela. Entonces, esto no se va a resolver hasta que no construyamos una estructura que permita controlar a los gobernadores. Yo he sugerido muchas veces que esto debe hacerlo el Senado, pero no han tomado ninguna decisión y pues estamos ahí a ver si un día se le ocurre al presidente hacer algo o no hace nada, pero el presidente además ni siquiera tiene poder, ¿eh? No puede decir, oiga, este gobernador se va, no puede. Entonces, pues no hay estructuras para ello. Así es. Y bueno, tú me vas a No, preguntar algo. yo creo que lo que decíamos es que finalmente, a partir de esta realidad, lo que queda claro es que o se mete mano en los mecanismos de control sobre cuestiones presupuestales, que se supone tienen que ver con una nueva forma de establecer limitaciones, que ahora estaría ya presente en la nueva legislación. Yo la veo bastante complicada todavía, pero me queda muy claro que si esto no se hace, el problema ya no solamente de la corrupción, sino el problema de una deuda de los estados que puede terminar convirtiéndose en una bomba de tiempo que nos va a tronar como le tronó a Brasil en su momento, está ahí presente. Un gobernador como lo hizo Moreira en su momento en Coahuila, o lo hizo ahora Duarte, o puede cualquiera de los otros llegar y endeudar a quien sea, bueno, pues puede obligar finalmente a autoridades financieras a nivel nacional e internacional a decir, aquí no hay simplemente. Y para en lo endeudan, en lo que sea y para lo que sea, ¿no? Efectivamente tendría que haber una rendición de cuentas. No la tenemos. Urge. Macario Esquetino, Mauricio González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.